El escepticismo es la actitud espiritual que después de haber examinado las cosas no encuentra motivos suficientes para reconocer la verdad, se abstiene de todo juicio y busca alejarse del reconocimiento. La verdad es que el escepticismo puede ser un gran obstáculo en la vida espiritual de una persona. En el pasaje que vamos a ver hoy día, nos vamos a encontrar a personas que miraron al Señor Jesucristo cuando era niño y que ahora lo ven haciendo milagros y con dudas determinan que si era posible que detrás de ese hombre a quienes ellos habían visto crecer podía hacer lo que estaba haciendo. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 6, versículos 1 al 6 de Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nos encontramos en este momento a Jesucristo volviendo a su tierra, a Nazaret. Dice la Biblia de que llegando al día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es de este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Obviamente, el asombro que tenían no era un asombro de alegría, de regocijo, más bien de escepticismo, de duda. Entre su mente pasaba las preguntas era: ¿cómo puede ser posible que este hombre a quien nosotros vimos crecer, quien vimos que trabajaba junto a su padre, y por eso es que le decían que era carpintero, que lo más probable pudo haber sido alguien que trabajaba o sea en la construcción como albañil o tal vez sí como en la madera, pero cuando lo miraron a él decían: ¿cómo puede ser posible que este hombre, a quien tal vez nunca lo vieron ir a Jerusalén a aprender bajo la escuela rabínica, ahora estaba enseñando con gran autoridad? Y mucho menos cuando veían que él hacía milagros. La duda de lo que estaba pasando en la mente de aquellos afectaba la manera como percibían correctamente la obra de Dios. En ese instante Jesucristo se asombra por la incredulidad de aquellos y dice que no pudo hacer muchos milagros por esa falta de fe y tuvo que irse a otros lugares a seguir haciendo milagros y a enseñar. El hombre puede tener mucho escepticismo cuando mira las cosas de Dios y duda que eso puede ser obra del mismo Señor. El hombre tiene gran problema en su corazón, pues a veces puede hacer una evaluación real, pero su falta de convencimiento, por su falta de credulidad, le pueden llevar a rechazar la obra de Dios y pensar de que puede ser otra cosa menos Dios mismo. Nosotros a veces, lamentablemente, podemos tener ese problema. Podemos mirar a Dios obrar alrededor nuestro y dudar que sea Él el que está obrando. A veces nos falta tener una fe más sencilla, más humilde, una fe en la que nosotros podamos mirar a Dios con más tranquilidad. Nosotros tenemos un problema, y es que no queremos a veces ver al mismo Dios, aunque Dios se nos manifieste en nuestras propias narices.
Es triste ver eso. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que cambie nuestro corazón. Tenemos que ser como ese padre que cuando se le acercó a Jesucristo a pedir favor por su hijo, le dice el Señor, si tú crees bien, puedo hacer ese favor. Y él le dice, creo, y en ese momento se detiene y dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. La verdad es que las personas que conocen a Dios, cuando recién comienzan en su relación, muchos tenemos problemas en la confianza de la obra de Dios. En la vida temprana del creyente, cuando recién comienza a conocer las obras que Dios hace, tiene muchas dificultades al caminar y a seguir a Dios, porque a veces desconfiamos de su guía o de lo que Él podría hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle que Él transforme ese corazón, que nos ayude a mirar con mayor sencillez la obra de Él, que podamos tener una fe sencilla pero verdadera, que nos ayude a confiar plenamente de la obra de Dios. Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos de Dios, tenemos que creer de que Él existe y de que Él puede hacer las cosas, y solo ahí Él nos recompensará por nuestra fe. La gente que estaba alrededor miraron a Jesús y dijeron, ¿cómo puede ser que este hombre, a quien le vimos crecer, esté haciendo todas estas cosas? Lo veían, pero no lo creían. A veces nosotros vemos a Dios y no lo creemos. Necesitamos cambiar nuestro corazón, nuestra fe. Necesitamos mirar con el filtro real de la fe bíblica, la obra de Dios, y ahí sí nos admiraremos, pero no por escepticismo, sino por una verdadera fe. Que Dios nos ayude.